Hola, mi nombre es Karen Ortellado, soy alumna de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN y en este video voy a pasar a explicar los puntos 3 y 4 correspondientes al trabajo práctico integrador de la materia Probabilidad y Estadística. Primero voy a empezar a compartir mi pantalla, la aplicación RStudio, en la cual voy a pasar a explicar el punto 3. Bien, en este caso el punto 3 nos pide calcular las medidas de tendencia central, de posición y dispersión para las variables horas de estudio semanales y para nivel de satisfacción de la carrera. Primero vamos a pasar a visualizar la tabla de frecuencias que corresponde a las 9 clases que obtuvimos anteriormente y vamos a realizar los diferentes cálculos para obtener las medidas de tendencia central. Lo primero que vamos a calcular es la media, que es el tiempo promedio de estudios semanales, que como podemos ver en este caso es de 11.47. La media la obtuvimos primero obteniendo la marca de clase, multiplicándolo también por la frecuencia absoluta y sumando los resultados de cada uno de los intervalos para luego por fin dividirlos por el total de datos, que en este caso son 240 datos. Por eso llegamos a ese resultado que es de 11.47. ¿Sí? Luego, para calcular la moda, en este caso vamos a tener en cuenta que tenemos que encontrar el intervalo con mayor concentración de datos, porque justamente lo que estamos buscando es ver cuál es el intervalo que se repite con más frecuencia o que es más grande. Podemos ver que en el intervalo entonces 10-13 vamos a concentrar la mayor cantidad de personas aproximadamente. Para calcular la moda vamos a tener que tener en cuenta, primero que nada, la frecuencia anterior y la posterior. También vamos a tener en cuenta la amplitud y así vamos a obtener la moda, que es igual a 11.07. Luego, para calcular la mediana, también lo vamos a ubicar en el intervalo en donde tenemos más del 50% de las personas, que también podemos ubicarla entre el intervalo 10-13. Y en este caso vamos a obtener que la mediana también es de 11.26. Bien, ahora tenemos que calcular las medidas de dispersión. Vamos a empezar por calcular el rango, ¿sí? Que justamente para calcular el rango tenemos que tener en cuenta la diferencia entre los valores mínimos y máximos, y vamos a ver que acá obtenemos el valor de rango, que es igual a 27. Luego la varianza nos va a indicar justamente un valor de 27,41, ¿sí? En este caso la varianza solamente nos muestra cuánto varían los datos con respecto a la media. Luego tenemos el desvío estándar, que también nos va a indicar cuánto varían los datos con respecto a la media, pero en este caso expresado en valores de unidades, ¿sí? Podemos decir entonces que el desvío va a ser de 5.23, ¿sí? Es un desvío pequeño. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que este nos va a expresar, a diferencia del otro, en porcentajes, cuánto es la variabilidad con respecto a la media. Por eso decimos que el coeficiente nos da un total de 45.63%. Después vamos a pasar a obtener los cuartiles, ¿sí? Entendemos que hay 3 cuartiles diferentes. El primer cuartil es el que nos va a dejar al 25% de los datos por debajo y el 75% de los datos por encima, que el primer cuartil lo vamos a ver que nos da un total de 7.75. El segundo cuartil es el que justamente divide a los datos en dos mitades iguales. En este caso vamos a ver que el segundo cuartil es igual a 11. Y para obtener el tercer cuartil vamos a ver que nos deja el 75% de los datos por debajo y solamente el 25% por encima, obteniendo así un valor de 14. Ahora voy a pasar a explicar este histograma, que nos va a mostrar, obviamente, con las frecuencias absolutas, que muestra la distribución simétrica entre las medidas. Podemos ver que generalmente las horas de estudio semanales de los alumnos en intervalos se van a centrar en aproximadamente 11 horas de estudio. También podemos ver, según lo que vimos anteriormente, que el rango en donde hay más alumnos estudiando es entre 10 y 13 horas, representa alrededor del 23,8%. Y por último, podemos definir a simple vista de que los estudiantes estudian aproximadamente entre los rangos de 7 a 16 horas semanales, ¿sí? Con esto vemos que también es justamente un histograma simétrico. Luego, con lo que sería la variable nivel de satisfacción, acá en este caso, al ser una variable de tipo cualitativa ordinal, no tenemos que calcular tanto, sino que tenemos que obtener las medidas de tendencias centrales nada más, ¿sí? Tanto la media, la mediana y la moda. En este caso vamos a ver que obteniendo la moda, la mediana, van a rondar entre el porcentaje de muy satisfecho,
¿sí? Ya que, bueno, la moda vemos que se centra justamente acá, la mayor cantidad de personas, y también con la media. Luego, por último, podemos ver que tanto los cuartiles, el primero y el segundo, también van a rondar entre los niveles de muy satisfechos y el tercer cuartil va a rondar entre satisfecho. Después podemos ver por último la explicación. Por último podemos ver, como mencioné anteriormente, el diagrama circular que va a mostrar el nivel de satisfacción. Si lo examinamos desde acá, podemos ver que justamente la mayoría de los alumnos, a la mayor parte, se va a centrar en el nivel de satisfacción muy satisfecho y un 28,7 también va a estar satisfecho. Podemos decir o llegar a la conclusión de que la mayoría de los alumnos están satisfechos con la carrera y con la universidad y que es muy bajo el porcentaje que va a abarcar un nivel de insatisfacción. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, también con los datos del histograma, podemos determinar de que los alumnos le dedican aproximadamente entre 11 y 13 horas de estudio por semana a la carrera y que también están muy satisfechos con la carrera y la universidad. Espero que esto haya servido, que se haya entendido y muchas gracias por prestar atención durante todo el video.